Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en una clase más de obra misionera. Eh, para, para mí es un privilegio poder dirigirme en esta noche. A los que ya tienen encendido su cámara, muchas gracias. A los que van a encender también. Vayan terminando, mis hermanos, la prueba, por favor. Un dedito arriba, los que ya tienen, enviaron la prueba. ¿O estaba muy larga? Bien, vamos a arrancar. Pasado el tiempo para que ya terminen su evaluación. Así que por favor, hermanos. Bien, vamos a empezar orando, o más dicho, ya empezamos la clase, pero vamos a iniciar con una oración. Por favor. Mi hermano Víctor, por favor, vamos a iniciar con una palabra de oración. Ayúdenos, por favor. Amén. Amén. Te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo precioso que nos das, por la vida, la salud de nuestro pastor y de todos los alumnos que estamos estudiando este prestigioso estudio que estamos teniendo. Las gracias por ser tan bueno con nosotros y te rogamos, Padre amado, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para estar atentos a la clase de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Víctor. Como les había indicado, la semana anterior fue un error mío en cuanto a fechas. El día de hoy, es decir, de la clase de hoy, Pastor Jaime continúa en su viaje. Entonces, me había encargado las dos clases, pero yo me percaté después de que les había dicho que él iba a estar. Pero
la clase anterior y esta sí me había encargado. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del presupuesto. Ustedes saben, cada iglesia maneja un presupuesto para la obra misionera. La semana anterior hablamos acerca de la responsabilidad, la obra de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia, la responsable de la obra misionera. Ahora vamos a ver el presupuesto. Y esto indica para muchos de ustedes que manejan un presupuesto familiar, un presupuesto personal. No, mamá tiene unos pecados. ¿Dónde está el video? Vamos a esperar que todos ingresen. Vamos a... Uy. Bien, estamos en el financiamiento de la obra misionera. Hoy vamos a hablar acerca del financiamiento de la obra misionera, ¿sí? Y es un término bastante delicado, puesto que también se está hablando del dinero, un recurso material, pero que tiene mucha implicación en la vida de los cristianos, de los creyentes, en forma general. ¿Sí? Toda iglesia bíblica tiene que tomar en serio la gran comisión. Fue dada a las iglesias, ¿sí? Amén. A las iglesias les toca cumplir. Si usted es parte de una iglesia, siéntase con ese peso, esa responsabilidad de que toca cumplir. Creemos firmemente en la autonomía de las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada quien toma las decisiones autónomamente, o sea, no estamos bajo un gobierno o una iglesia que nos supervise o nos controle. No tenemos jerarquía. A los que de pronto no sabían, no tenemos jerarquía en nuestras iglesias. Cada una cumple con las instrucciones que recibe de la Biblia, ¿sí? Las instrucciones bíblicas, según su propia voluntad. Eso es lo que hacen las iglesias. Pero vamos a compartir en cuanto al presupuesto algunas alternativas. Usted puede escoger todo o parte, o bueno, si es el caso, nada, ¿no? Pero como usted ve que va a haber versículos y apoyo bíblico, debería adoptar todo, ¿ya? El presupuesto es un cálculo anticipado. Para los economistas, administradores, esto es muy fácil de deducir. Es un cálculo anticipado de ingresos y egresos, o sea, lo que ingresa y lo que sale, en los que las personas o las familias piensan en incurrir durante el siguiente mes o año. No queremos adivinar, no queremos decir que estamos adelantándonos al futuro, no estamos pecando si hacemos un presupuesto. ¿Sí? Es un tener en cuenta los gastos que vamos a tener anticipadamente, ¿sí? Ese es el presupuesto. Y la iglesia presupuesta cierta cantidad cada año para la obra misionera. Si usted en el rubro de su iglesia no consta esta parte, debería incluirla. En general, los misioneros enviados por nuestra iglesia es porque están en nuestras oraciones, pero también están dentro del presupuesto de nuestra iglesia. Por eso llega una ofrenda mensual. Cumplen con el presupuesto en el área de misiones mundiales de la misma forma que cumplirán en cualquier otro gasto en el presupuesto. ¿Sí? La iglesia presupuesta cierta cantidad cada año para la obra misionera en general o para ciertos misioneros. Pero es importante que exista ese rubro mes a mes. Debe estar en el presupuesto desde un inicio. La semana anterior hablábamos de que debemos apoyar y que incluso debemos, aparte de lo que es la remuneración, el sueldo del pastor, esto del presupuesto de misiones debe constar en el presupuesto de su misión o iglesia.
debe estar en el presupuesto desde un inicio, ¿no? Desde que está formándose, desde que están iniciando. Pero hemos encontrado y hemos visto algunos problemas, ¿sí? En algunas iglesias. ¿Por qué? Porque no es prioridad. No dan a este rubro de las misiones, sino hasta después de haber pagado todos los gastos que incurre la iglesia. Es decir, por temas de construcción, del sueldo del pastor, materiales evangelísticos y pedagógicos. Y también después de pagar la luz o el agua, el teléfono, el internet, recién estamos sacando el rubro para misiones, es decir, lo último que queda. Y debería ser al contrario. Primero, la obra misionera, ¿sí? Para que haya bendición. Entonces, si usted tiene que hacer algunos ajustes o conoce de su pastor que debe hacer algunos ajustes, sugieran, ¿no? Que en el primer casillero de sus rubros debe estar la obra misionera. Si está en el presupuesto, tiene que estar en el primer lugar, ¿ya? Eso es en cuanto al presupuesto. El presupuesto, como les he dicho, es un cálculo anticipado, ¿sí? De ingresos y egresos en los que las personas o las familias piensan incurrir durante el siguiente mes o año. En nuestra iglesia se aprueba este presupuesto en el mes de enero, ¿no? Entonces, en una asamblea general de miembros. Para los que tienen un presupuesto, en sus iglesias se van a dar cuenta que estos rubros son una forma de ayuda para poder llevar el control, ¿no? El control que se realiza mes a mes. ¿Cuánto ingresa por diezmos? ¿Cuánto por ofrenda misionera? ¿Cuánto hay de gastos por alimentos? ¿Cuánto de gastos por arriendo? Y un total, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a saber si los ingresos son mayores o los gastos son mayores, nos dará un déficit, ¿sí? Pero si usted tiene un presupuesto, va a poder controlar mucho de lo económico en su iglesia. La Iglesia Bíblica Bautista, esto lo doy como ejemplo para que ustedes puedan tomarlo, adoptarlo. Tiene rubros principales, como son la obra misionera, les decía en primer lugar, también el local, lo que tiene que ver con el templo y todos los gastos de mantenimiento y todo. También el gasto que implica el personal que trabaja, ¿sí? Y el programa se refiere a cada uno de los ministerios y su desarrollo, los gastos que implica el desarrollar cada ministerio. Y tiene un total, ¿sí? Y llegamos al punto 2 acerca de las promesas de fe. Las promesas de fe es todo un plan desarrollado en el siglo pasado, ¿ya? No es desde muchos tiempos, muchos siglos atrás, pero sí desde el siglo pasado, pero basado en 2 de Corintios 8, 9 y 10. Sí, tiene su base bíblica. Se hace promesas por fe, los miembros de la iglesia, en dar cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para los programas misioneros de su iglesia durante todo el año. Eso es hacer las promesas de fe. Es decir, cristianos van al Señor en oración y le preguntan cuánto deben dar. Al Señor le preguntan cuánto debo dar, confiando en que Él es el proveedor de todos, confiando en que Él le proveerá. Usted hace una promesa de fe. ¿Sí? Ahí está, para los que toman nota. Promesa de fe es un plan donde los miembros de la iglesia se comprometen a dar una cierta cantidad de dinero al programa misionero de su iglesia durante todo el año. Así, entre paréntesis, en nuestra iglesia el mes de marzo es el mes de misiones y cada domingo les entregamos una hojita que no incluye el nombre para que no haya un compromiso y una duda al respecto. Es anónimo, usted pone una cantidad entre usted y Dios y
entrega llenando esa cantidad. Eso se recolecta y sabemos la suma total de las promesas de fe que los hermanos se están comprometiendo a dar. Con ese presupuesto nosotros trabajamos y podemos aprobar el presupuesto, ¿no es cierto? Y dar a las misiones. Lo hacemos así por los 4 domingos porque muchos hermanos no es que vienen todos los domingos, unos vienen todos los domingos, otros cada 15 y así. Entonces, se los entrega durante todo el mes de misiones también para que puedan hacer esa promesa de fe, viendo el informe de los misioneros y conociéndoles a quienes va a ir destinado ese aporte, esa donación, esas ofrendas. Entonces, los hermanos llenan una cantidad y entregan en el momento de recolectar los diezmos. Y les doy un poquito el detalle para que ustedes sepan cómo lo hacemos. No es nada misterioso y eso nos ayuda en una forma planificada y organizada a desarrollar. Bien. Todo lo que se recibe en esta ofrenda que les digo, en las promesas de fe, es para la obra misionera. De ahí no cogemos nada, nada que para un gasto extra, para otro rubro de la iglesia, que es para personal o no, nada. Lo que se recibe para ofrenda misionera va a los misioneros. Sí, eso es muy importante que como iglesias lo tengamos claro. No se convierte en un dinero disponible para algún ministerio o la necesidad de algún ministerio que tenga. Lo que se recibe de aquí por ofrendas, por promesas de fe, es para la obra misionera. Y bueno, vamos a ir desarrollando este tema con algunos conceptos. ¿Qué es una ofrenda de la promesa de fe para misiones? ¿Qué es una ofrenda de la promesa de fe para misiones? Es lo que acabamos de revisar. Es aparte de su diezmo, es un acto de fe, es una promesa a Dios, es una ofrenda voluntaria, ¿sí? Una promesa a Dios. Como decía, usted coge, bueno, es papelito, va a su casa, ora al Señor y el Señor le habla. El Señor pone en su corazón la cantidad que va a dar mes a mes, ¿sí? Es una promesa que usted va a cumplir a Dios. Y usted sabe que cuando hacemos promesas a Dios, debemos cumplir. Amén. Eso es la idea, el concepto de lo que nosotros estamos diciendo, que una ofrenda de promesa de fe para misiones es una promesa a Dios. También es un acto de fe, porque muchas veces no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿sí? Pero confiamos en la provisión, en la soberanía de Dios, en que Él proveerá y ponemos nuestra cantidad en números y lo entregamos en el papelito, ¿no es cierto? Ya. Es un acto de fe. No tenemos al momento, pero creemos o confiamos o esperamos que el Señor nos provea para poder cumplirlo. Y también la ofrenda de la promesa de fe para misiones es una ofrenda voluntaria. Sí, es una ofrenda voluntaria. Ahora sí voy a pedir, hermana Sheila, no sé si está con su Biblia a mano, por favor nos puede ayudar leyendo 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios. Capítulo 8, versículo 3 y 4. Ya. Ya, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gracias, hermana Sheila. ¿Sí? Esta es una ofrenda voluntaria, ¿sí? Y es más, estos hermanos que querían dar fueron
como que exigiendo, ¿saben qué? Permítannos ayudarles, permítannos enviar este donativo, permítannos dar esta ofrenda. Sí, era un privilegio para ellos, para estos hermanos. Por eso Pablo les dice que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de una ofrenda para el apóstol Pablo, ¿sí? Estamos recibiendo aquí con claridad que esto es voluntario, ¿sí? Es una ofrenda. No hablamos de diezmos, ¿sí? Hablamos de ofrenda misionera, que es diferente también a lo que es ofrenda, ¿sí? Esta es otra cosa, es la ofrenda misionera, una promesa de fe que hacemos. Es una promesa de todo un año, según 2 de Corintios 8:10. Vamos a leerlo y dice así la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios 8, versículo 10. Y en esto doy mi consejo. Pablo el apóstol dirigiéndose a los corintios. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Es decir, pusieron en su corazón, tomaron una decisión de dar, y ellos ya lo venían haciendo desde año atrás, 365 días al año. Pero como nuestro sistema de remuneraciones, digamos, puede ser mensualizado o semanal, usted debe tomar en cuenta y los cálculos y poder cumplir. Lo que hacemos, como le decía en un inicio, en nuestra iglesia es que una vez al mes usted dé esa cantidad que puso en el papelito de su promesa de fe, ¿sí? Pero aquí vemos claramente que esto se lo venía haciendo desde tiempo atrás. La ayuda o esta ofrenda voluntaria, esta promesa de fe, es más allá del diezmo y ofrenda normal. Si usted tiene en su iglesia un sistema de cómo recibir los diezmos y ofrendas, solo quiero como informar o compartirles cómo hacemos nosotros en nuestra iglesia. Tenemos unos sobres preimpresos donde los hermanos pueden llevarse durante la semana o anterior y en su casa llenan, ¿sí? Y en estas hay casilleros, ¿no? Donde está la ofrenda, donde está el diezmo y el casillero de ofrenda misionera. Ahí marcamos la cantidad que hicimos en la promesa de fe y obviamente ponemos el dinero. También hay un rubro adicional que dice proyectos especiales y un total. Pero bueno, eso como para darles una forma de lo que estamos hablando. Y se hace diferencia. Es más allá de nuestro diezmo y ofrenda normal. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna inquietud tal vez? No, está bien. Ya, muchas gracias. Seguimos entonces. Con la F. 2. A ver, es más allá del diezmo y ofrenda normal. Es recibido cada semana en la iglesia para la obra misionera fuera de la iglesia local. Es decir, en la iglesia es el centro donde se recibe y este dinero se distribuye o se entrega al misionero en otros lugares, ¿no es cierto? Para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios continúe fuera de nuestra iglesia, porque yo no puedo estar ahora mismo en otro país, en Panamá o en el oriente ecuatoriano, pero otros misioneros sí están ahí. Entonces, nosotros somos partícipes directos a través del dar, en este caso, de lo económico. ¿Sí? Es recibido cada semana en nuestra iglesia, así es como manejamos el sistema, y eso se lo va recolectando y al final, bueno, a inicio de cada mes se los envía a los misioneros.
¿Por qué debo dar mi ofrenda de la promesa de fe para misiones? Es una pregunta que usted la puede responder o tal vez ya tiene esa promesa realizada y debe mantenerse fiel. ¿Por qué debo dar mi ofrenda de la promesa de fe para misiones? La respuesta es para expresar la obediencia amorosa al mandamiento, ¿sí? Que Cristo nos ha dejado. Dice 2 Corintios 8:8. A ver, vamos a pedir, Ian, ¿estás ahí? A ver, ayúdanos, por favor. 2 Corintios 8:8. Ya. No debemos compartir. Estaba en la anterior cita. Segunda de Corintios 8:8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Gracias, Ian. Obediencia amorosa. Aquí usa un término, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Nosotros lo damos por amor, ¿sí? A la obra, amor al Señor. También doy mi ofrenda de promesas de fe para las misiones por el ejemplo de Jesucristo mismo. Y el siguiente versículo, por favor, el versículo 9, hermana Rebeca, por favor, léalo. Vamos a pedir al hermano Eric, por favor, nos ayude con la lectura de esa cita. Lo de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias, hermano Eric. Aquí vemos que Jesucristo lo dio todo. Y saben que Él es el dueño de todo al mismo tiempo. Pero vino y se despojó de sí mismo, dice la palabra. Por amor a nosotros. Ese es el ejemplo más grande que nosotros podemos seguir. Que tengamos que dar una parte de nuestros ingresos es nada realmente. Jesús lo dio todo por amor a nosotros. El ejemplo de Jesús está muy claramente. También por las bendiciones que he recibido de parte de Dios. Sí, por eso damos, en gratitud, ¿no? Y vamos a extendernos un poquito en la lectura aquí, desde el versículo 13 al 14 de 2 Corintios 8. Por favor, le voy a pedir, hermano Paulo, si es tan amable, ayúdeme por favor con la lectura. Amén. Porque no digo esto para que haya para otros holguera y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Amén, muchas gracias, hermano Paulo. Estamos viendo por qué debo dar mi ofrenda. Si usted alguna vez tenía dudas, será o no será de dar, o da una cantidad tal vez pequeña, por así decirlo. Entonces, aquí usted ve algunas razones de por qué usted debe apoyar la obra misionera. En el caso de este versículo, ¿sí? Habla de que con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Es para bendecir. Sí, hemos sido bendecidos por parte de Dios. Esto hemos recibido de Dios, ese sueldo que nos ingresa por el negocio, por el trabajo, etcétera. Sí, es porque Dios nos ha bendecido. Por eso yo doy también como resultado, en agradecimiento, lo que he recibido lo doy, ¿sí?
¿cómo puedo dar mi ofrenda de la promesa de fe para misiones? Y aquí vamos a ver asimismo algunas sugerencias y más que sugerencias, algunos conceptos bíblicos, algunos principios bíblicos. Primero, sometiéndonos al señorío de Jesucristo, según 2 Corintios 8:5 y 1 Corintios 6, 19 y 20. Aquí vamos a ver el cómo, ¿no? El cómo puedo dar mi ofrenda de las promesas. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios 8:5, y dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí vemos un sometimiento al Señor, porque le tenían a Dios en primer lugar. Primero se daban al Señor y en segunda instancia se daban en este caso al misionero, a apóstol Pablo. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No debemos estar preguntándonos si será o no será. Está muy claro. Eso quiere el Señor. Sometiéndome al señorío de Jesucristo, yo puedo dar mi ofrenda de las promesas de fe para misiones confiadamente. También sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. El versículo, la cita que tienen ahí, 2 Corintios 8:3. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Muchas veces usted, si le ha pasado algo parecido, tal vez me va a comprender. Usted tiene en mente dar una cierta cantidad, pero por cuestiones de bendición, de ingresos, de lo que sea, llega más. El Señor le mueve a que ponga más. ¿Sí? No le pide de que ponga más y teniendo menos. Ahí, en ese caso, usted tiene que estar sensible a lo que la voluntad de Dios le mueve. No porque yo puse una cierta cantidad en el marzo, por decirlo así, como les decía, en la promesa de fe, y yo me quedo ahí. Y tuve mucha más abundancia de las provisiones del Señor y me quedo ahí. ¿Sí? Puedo extenderme, puedo ampliar conforme a la generosidad que el Señor pone en nuestro corazón, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. También, y la viuda que dio de lo que no tenía, que dijo Jesús. Aún de lo sí, que no se tiene se puede dar si uno está en comunión con Dios. sí, o sea, para explicarme mejor. Yeah. Yo tengo una cierta cantidad de ingreso mensual, ¿no es cierto? Yeah. Lo que digo es, cuando yo doy, no me mantengo, no le ofrezco dar al Señor de lo que no tengo. No le puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a dar 10 veces más lo que he estado ofreciendo. No tengo, no hay todavía, ¿ya? Pero si en el transcurso del mes, por razones de un negocio o de lo que fuere, o de algún aumento de sueldo o algo, yo tengo un ingreso sustancial, por decirlo, 3 veces más de lo que me ingresa normalmente. Yo no me podría quedar en esa promesa de fe que dije que voy a dar mes a mes. Puedo ampliarme, ¿sí? A eso va apuntado. Con la viuda era algo casual nomás fue. Correcto. Sí, a muchos nos ha pasado, ¿no? De que a veces decimos, Señor, no tengo. Y eso es una situación un poquito delicada, decirle al Señor, no tengo. Sí, él es el dueño del oro y de las riquezas y siempre nos da de sus bendiciones. Y muchas veces con que tengamos sustento y abrigo, estamos completos. O sea, tenemos todo. Como alguien decía, el aire que respiramos es suficiente para vivir agradecidos al Señor. Es más, toda la vida y cada detalle que nos llega es una razón de agradecimiento al Señor. Amén.
decidiendo cuánto Dios quiere que yo dé. ¿Sí? Este es una forma de cómo puedo dar mi ofrenda para promesas de fe. Esto puede ser, si es familia, obviamente, conversado en oración y conversado con su esposa. No es unilateral este tipo de decisiones. Vamos a leer 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dios ama. Pero debe haber una decisión de lo que yo quiero dar, de lo que yo debo dar. Y esta decisión en muchos cristianos se ha quedado en poco, o en lo que es peor, en nada. ¿No es cierto? Algunos que conocen de cerca esto pueden evidenciar. Y sí es lamentable, sí es penoso que sí haya cristianos desobedientes en esta área, ¿no? Pero importante que usted y yo tengamos claro estos conceptos para no caer. Y peor aún, como lo dice Malaquías, robar al Señor. También comprometiéndome a esa cantidad, la que les mencionaba de la hoja de la promesa de fe. 2 Corintios 9:5. A ver, un voluntario que quiera leer. Estamos solamente en Corintios, así que está abierta su Biblia ahí. Amén. Adelante, hermana María. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Sí, así es. Y muchas gracias, hermana María. La verdad es que jamás exigimos el cumplimiento y le decimos, hermano, usted ofreció dar esta cantidad, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, jamás. Es entre usted y el Señor. Sí, esa generosidad que usted tiene de ofrecerle al Señor esa promesa de fe, debe cumplirla, pero jamás el pastor o el misionero le va a estar exigiendo, jamás. Y como dice el texto bíblico que acabó de leer la hermana María, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es un compromiso y antes se usaba el término, la palabra es suficiente, como quien dice. No sé si muchos mantienen eso, pero es suficiente lo que usted decidió en oración al Señor y eso debemos cumplir. También apartando esa cantidad cada semana, así como hacemos para los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que el ingreso es mensual, pues una vez al mes, si es quincenal, 2 veces al mes, o como fuere su sistema de ingresos. Pero debemos apartarlo, como decía en un inicio, poniéndole prioridad. Lo primero es diezmos y ofrendas, ¿no es cierto? En esa misma dirección, esta promesa de fe para las misiones. Debemos apartar y entregarlo en el primer día de la semana. Ahí cuando nos congregamos como iglesia. Versículo 11 de 2 Corintios 8 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. O sea, no solamente ofrezca, no solamente diga que va a dar, no solamente llene esa hoja de que va a dar cierta cantidad. Hay que hacerlo. Que vuestro querer también sea pronto ejecutado, ¿no? En el hacerlo. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en el cumplir conforme a lo que tengáis. Y ahí está la medida para todos, es igual, conforme a lo que tengáis, no conforme a lo que yo pueda tener o no tenga, sino a lo que tengamos. Es decir, si tiene mucho, debe ser más. Si tiene poco, debe ser menos, pero a todos conforme a lo que tengáis. Y bien, vamos a ver ahora cómo va a proveer Dios para que yo pueda dar mi ofrenda. Eso es muy importante
porque Él es el dueño de todos, de nuestra vida, de todo nuestro ser. Pero aquí vamos a ver cómo va a proveer Dios para que nosotros podamos cumplir eso que hicimos de esa promesa de fe. Número 1, va a aumentar los ingresos. ¿A quién le gustaría que sus ingresos aumenten? Creo que a todos. Vamos a leer Deuteronomio 8:18. Voy a pedir a hermana Cecilita, por favor, hermana Cecilia. ¿Aló? Hermana Cecilia, por favor, si puede ayudarnos leyendo Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Ya, parece que hay alguna dificultad con el audio. Nos vamos a pedir, a ver, hermana Rebeca, por favor, si me ayuda con Deuteronomio, por favor, capítulo 8, versículo 18. Ya, amén. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Gracias, hermana Rebeca. De Él depende, no depende de mi buen comportamiento, de mi trabajo, en forma general hablando. Depende de Él, el que haya más ingresos en la economía familiar. Porque muchas veces sucede que uno tiene una suma de ingresos por el trabajo, pero empieza a dar menos de lo que debe en sus ofrendas misioneras, sus diezmos. ¿Y qué pasa? Se nos enferma un hijo y se gasta mucho más de lo que estábamos restándole a Dios. Se puede imaginar. A mí me ha pasado, o sea, no voy a decir que a veces que nunca he fallado, sí, lo he fallado, pero el Señor a mí me ha mostrado así tan directo, ahí inmediato. Por eso es mejor en la forma más obediente, le doy con gratitud, si hay más, doy más, pero tenemos que tomar en cuenta que de Él depende que haya los ingresos y el aumento de ingresos. También, ¿cómo va a proveer Dios para que yo pueda dar esta ofrenda? Va a disminuir los gastos, ¿sí? Hay algunas razones por las cuales sus egresos van a disminuir. Algunas cosas podemos nosotros mismos apagar las luces que están prendidas por otras habitaciones sin que nadie esté allá. Eso también es una forma controlada de poder disminuir nuestros gastos. Pero hay otras cosas que usted puede también recibir disminución de egresos, ¿sí? De acuerdo a la economía, usted solo le doy una idea. No estoy haciendo publicidad, pero X marca de un supermercado es elegante, es bien puesto, encuentra de todo, pero es un poquito más caro. Pero si hace usted un análisis y compara y encuentra otro lugar y el mismo producto está en menos, ¿dónde voy? Todo eso ayuda, ¿no? En lo que es disminuir los gastos. Y otras que es como bien lo decía, en tema de salud mismo pasa que usted puede tener a su familia con bien porque es fiel al Señor, lo tiene sano y no se enferman sus hijos. Esa es una forma de cómo yo disminuyo también mis gastos. ¿Sí? No estoy diciendo que nunca más, jamás, de los jamás se van a enfermar, pero también se puede verlo de esa manera, ¿sí? También vamos a ver la provisión de Dios para que podamos dar más sabiduría en la mayordomía. El Señor nos da más sabiduría, ¿sí? Creo que es importante tomar en cuenta que no todos llegan a un nivel de entender, comprender lo que Dios ha hecho en su vida, que lo toman a la ligera. Y no estoy hablando mal, no quiero que lo pongan en un contexto de crítica ni nada de eso, pero usted puede darse cuenta
de que llega, muchas veces parecería que llega, no digo llega, parecería que llega de lo que les sobra, de lo que como que les estorba en los bolsillos, algo así, ¿sí? No hay un compromiso con el Señor. Entonces, debe haber sabiduría para dar en esta área de la mayordomía. Y también dar gracia para sacrificar. Eso es lo que nos da el Señor, que tengamos gracia para sacrificar. Segunda de Corintios 11, 7 al 11 nos aclara un poco más el contexto, el concepto. Voy a pedir al hermano Víctor, ayúdeme por favor leyendo esta cita. ¿Ya me escucha, hermano Albino? Hermana Cecilia, sí, Ahorita sí. ahí sí le escuchamos. ¿Desea ¿El usted 8 cuánto? Ya, por favor, ¿me puede ayudar leyendo Segunda de Corintios 11? Ya. Segunda de Corintios 11. Sí, del 7 al 11. Del 7 al 11. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Hasta ahí? Sí, muchas gracias, hermana, hermana Cecilita. Sí, Creo que el ejemplo que vemos aquí es que otros hermanos dieron incluso de otras regiones y hablando propiamente, llevaron incluso la ofrenda personalmente a él a través de Epafrodito y otros siervos, les llegó la ayuda. Y recuerde que estaba pastoreando la iglesia de Corintios y la ayuda les llega de otra iglesia, ni siquiera de la de Corintios. Pero él dice que no les ha sido gravosos. Y por eso no significa que no les ame, porque no les esté pidiendo las ofrendas. Sí les ama, pero no quiere serles gravoso, no quiere ponerles pesos. Porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe y Dios lo sabe y Dios sabe que le amo, dice que los amo a esta iglesia. Y se daba, él se da gracia para sacrificarse, ¿sí? Y aquí hay un concepto importante. ¿Cómo Dios va a proveer para que yo pueda dar mi ofrenda? Y hará algo sobrenatural. Y algunas veces nosotros nos damos cuenta de que no sé cómo y cuándo y por dónde llegó, pero llegó justo cuando lo necesitaba y llega más de lo que le habíamos pedido. ¿Hay algo sobrenatural? La mano de Dios está en control, la mano de Dios está sobre eso. Dice Marcos 10:27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios, ¿sí? Nosotros no podemos limitar a Dios y a su poder, aún en esta área económica. Él puede proveer. De pronto lo que sí tenemos que hacer es organizar bien nuestras finanzas, nuestras cuentas, nuestro presupuesto. El contexto de este versículo que acabamos de leer habla de las riquezas y cómo estas no son automáticamente la garantía para entrar al cielo. Esta salvación es imposible para los hombres, pero es posible para Dios.
el principio eterno aquí es que para Dios no hay imposibles. Sí puede ser salvo una persona rica, como también no puede ser salvo. Para Dios todo es posible. Y llegamos a nuestro cuarto punto. Perdón, tercer punto, el compromiso serio. ¿Sí? Según 2 Corintios 8:11, vamos a ver que es muy necesario ser fieles. A ver, ahora última participación, creo que ya vamos terminando esta clase, era más corta. Voy a pedir a hermano Eric, si es tan amable, ayúdeme leyéndole, por favor. 2 Corintios 8:11. ¿Puedo yo, hermano Albino? ¿Ya? Ok, ya creo que lo tiene. Listo, léalo, mi hermano. No hay inconveniente. Ya, segunda de Corintios 8:11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Muchas gracias, hermana Cecilia. Y sí, aquí nosotros podemos ver claramente que estos compromisos de fe, estas hojas que nosotros llenamos, confiando en la provisión, en la soberanía de Dios y que Él es el dueño de todo, hacemos esa promesa, pero ahora nosotros debemos poner nuestro granito de arena para cumplirlo. Debemos cumplir ese compromiso. Porque es un compromiso delante de Dios, es un compromiso serio, mucho más que el mismo matrimonio. Es un compromiso entre usted y Dios. Lo que es de suma importancia para nosotros, lo tomamos muy en serio. Y esto hay que tenerlo muy en serio porque es muy importante. Es horrible, realmente es muy lamentable de la manera como tratan muchas iglesias, no podemos decir nombres, con sus misioneros. Al asignar o al dar a la obra misionera lo último que les queda. Si después de pagar todos sus gastos y sobra, pues ahí da. Es algo lamentable porque al tratar así con respecto al rubro de la obra misionera es tratar mal al misionero. Realmente hacemos no por necesidad, es algo que hacemos cuando todo el tiempo. Debemos cumplir, debemos obedecer, debemos dar con amor. Hay hombres y familias dependiendo totalmente de que nosotros, usted y yo, seamos fieles. Hay el misionero, hay la esposa del misionero, y ellos tienen familia, tienen hijos. Hay bocas que deben alimentarse, entonces no se lo puede tomar a la ligera, mis hermanos. Hay hombres y mujeres, familias dependiendo totalmente de que nosotros seamos fieles en nuestra ofrenda misionera. Si su empleador le dijera, sabes, este mes no te vamos a pagar, ¿cómo se sentiría usted? Él diría como una razón es que no vendimos lo suficiente, no te vamos a pagar. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros misioneros. Debemos ser fieles y prontos en cumplir estos compromisos. Nunca vamos a cumplir con la gran comisión si no tomamos en serio esta área. No podremos enviar misioneros de nuestra propia iglesia si no apoyamos bien a los que ya han sido enviados. Y no vamos a evangelizar al mundo si no hay un desprendimiento de nuestro dinero. Si es por presupuesto, o si es por una ofrenda de la promesa de fe para misiones, o si es por alguna mezcla de cualquiera de estos dos conceptos, lo que es importante es ser fieles, consistentes, generosos.
Porque esto es serio, mis hermanos. Y así vamos a llegar a la parte final, en donde hablamos de la cooperación. La cooperación entre iglesias. Qué bueno es que podamos ayudar a un misionero de diferentes, con el aporte de diferentes iglesias. Ya hablamos de la dificultad en que una iglesia se responsabilice completamente, o sea, sola, que se responsabilice por completo para apoyarlo a una familia misionera. La solución es la cooperación o cooperar con otras iglesias con doctrinas, con principios afines, ¿sí? Es saludable para todos. Es saludable para las iglesias. Más fruto en diferentes partes en donde se encuentre el misionero, ahí va a haber fruto, como si fuera el nuestro. Ellos nos hacen partícipes de ese fruto.